Cómo liberarte de la negatividad que sabotea tu vida, la verdad que nadie te dice. Hola. ¿Cómo estás? Hoy quiero contarte algo que creo que a todos nos viene bien, como alejarse de la negatividad. ¿Te has fijado que estamos constantemente rodeados de cosas negativas? Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso tiene que ver con lo que consumimos, con las personas con las que convivimos o con la información que dejamos entrar en nuestra cabeza. Si de verdad quieres salir de esa nube gris, lo primero que tienes que hacer es ser muy selectivo con lo que escuchas y con quién te rodeas. A veces, sin querer, las personas más cercanas son justo las que más pesimismo transmiten. Ahora bien, para poder hacer un cambio real, lo fundamental es entender qué está generando esa negatividad en tu vida. Hay que mirar hacia adentro. Y aquí quiero rescatar algo que decía Jesús de Nazaret: según tu fe te será dado. Él insistía mucho en eso. Cuando sus discípulos no lograban algo, Él les decía algo así como: eso es lo que da su fe, como diciendo, les estoy mostrando todo esto, y aún así, eso es lo que creen. La fe, que no es otra cosa que lo que tú crees profundamente, es una de las fuerzas más potentes que existen. Tus creencias moldean tu realidad. Y es que el universo no es solo lo que alcanzamos a ver. Hay un montón de cosas allá afuera que están presentes aunque no podamos percibirlas con nuestros sentidos. Por ejemplo, nuestros ojos no captan los rayos ultravioleta, los rayos X, los gamma, las microondas, ni las ondas de radio. Pero que no podamos verlas no significa que no estén ahí. Entonces, imagina todo lo que existe más allá de lo que ves y escuchas. Si entiendes eso, vas a empezar a ver la vida con otros ojos y, poco a poco, a salir de esa negatividad. La ciencia ha demostrado que, más allá de todas esas ondas que conocemos, existen frecuencias de energía y pensamiento. Esto significa que el pensamiento tiene un nivel superior dentro de la creación, lo que a su vez implica que con lo que piensas puedes influir en tu propia realidad. Y no es solo algo metafísico o espiritual, es un hecho científicamente comprobado. Para explicarlo mejor, quiero hablarte de Émile Coué, un farmacéutico y psicólogo francés. Él siempre decía que nunca había curado a nadie, sino que simplemente enseñaba a las personas a sanarse por sí mismas. Fue uno de los primeros en experimentar con el efecto placebo y descubrió algo increíble: cuando les hablaban con entusiasmo a sus pacientes sobre un medicamento, estos mostraron mejores resultados que aquellos a quienes no les decían nada especial. Según él, lo que realmente sanaba no era tanto el medicamento en sí, sino la creencia que las personas tenían sobre su efecto. Bajo esta lógica, si tienes miedo de contagiarte de una enfermedad, ese mismo temor puede predisponerte a enfermarte. No es cuestión de si crees o no en esto, simplemente sucede, porque es una realidad científica. Y aquí hay un punto interesante: para que una nueva teoría sea aceptada dentro de la ciencia, muchas veces tiene que pasar una generación entera, porque los científicos más antiguos se aferran a sus creencias previas. Pero esto no es solo un tema de ciencia, sino de cómo funciona la mente humana. En lugar de enfocarse en tratar el origen real de las enfermedades, que está en la mente, el sistema prefiere apostar por soluciones externas como vacunas o tratamientos. Decir esto hoy en pleno siglo XXI no es un acto de valentía, pero en la época de Émile Coué, 1857 a 1926, sí lo era. Y lo fue aún más en tiempos de Jesús, cuando hablar de que la fe y los pensamientos podían sanar tenía consecuencias mucho más serias. Ahora, científicos modernos como Bruce Lipton, autor de la biología de la creencia y pionero en la clonación de células madre, afirman lo mismo: nuestros pensamientos tienen un impacto enorme en nuestra salud. Pero hoy en día, decir esto ya no es un desafío. Los valientes fueron aquellos que se atrevieron a sostener estas ideas cuando nadie estaba listo para escucharlas. Jesús dijo la verdad, y la verdad nos hace libres. Para ilustrar esto, quiero contarte una historia fascinante que aparece en el libro El universo holográfico. Se trata de un caso real de un hombre llamado Tom,
quien fue hipnotizado y recibió la orden de que, al despertar del trance, no podría ver a su hija Laura. Cuando salió del estado hipnótico, su hija estaba justo frente a él, pero era incapaz de verla o escucharla. Laura, al notar lo que sucedía, se echó a reír, pero para Tom, era como si no existiera. Luego, el hipnotizador tomó un reloj de bolsillo y lo colocó detrás de la espalda de Laura. Le preguntó a Tom qué tenía en la mano y, sorprendentemente, Tom describió con precisión el reloj, incluso la hora exacta que marcaba, sin darse cuenta de que su hija estaba justo en medio. Sé que esto suena completamente descabellado para la mayoría de las personas. La gran masa no está lista para aceptar algo así, pero esto no es nuevo. Jesús ya hablaba de estas cosas hace siglos. Y aunque parezca imposible, esto tiene que ver con la manera en que nuestra mente construye la realidad. Piénsalo de esta manera: desde pequeños, aprendimos que 2 más 2 es 4. Nos lo enseñaron y lo aceptamos sin cuestionarlo. Pero, ¿y si la creencia colectiva cambiara y empezáramos a decir que 2 más 2 es 5? Al final, el subconsciente colectivo, como lo explicaba Carl Jung, moldea la realidad de acuerdo con lo que la mayoría cree. Cuando un número suficiente de personas adopta una idea, esa idea se convierte en realidad. Básicamente, vivimos en una especie de hipnosis colectiva donde todos contribuimos a crear lo que consideramos verdad. Y aquí es donde entra en juego la doctora Ellen Langer, psicóloga de Harvard, quien ha estudiado el impacto de la mente en nuestro cuerpo. Para muchas personas, la ciencia es la máxima autoridad, así que es interesante notar que dentro de las propias universidades también hay quienes hablan de estas ideas. Según Langer, no es nuestro estado físico lo que nos limita, sino nuestra mentalidad sobre esos límites. Lo que percibimos como barreras son, en gran parte, construcciones mentales. Incluso el envejecimiento, según ella, está más influenciado por creencias colectivas que por el paso del tiempo en sí mismo. Si el subconsciente colectivo asocia los 50 años con una imagen de persona mayor, llena de ciertas características, cuando llegamos a esa edad y nos ponen un pastel con el número 50, nuestra mente automáticamente se programa para asumir esa identidad. Es decir, nuestro cuerpo sigue la idea que tenemos sobre la edad. Sé que esto puede parecer una locura, pero cada vez hay más personas que lo entienden. Y hay una diferencia enorme entre creer en algo y saberlo. Jesús no hacía milagros porque creía que podía hacerlos, sino porque sabía que eran posibles. Cuando sabes algo con total certeza, elimina todas las demás posibilidades. Esto es lo mismo que le enseñó Emile Coué: una vez que logras implantar una idea en el subconsciente, esa idea termina manifestándose en la realidad. Y él descubrió que la repetición constante de una idea la hacía más fuerte, hasta que terminó convirtiéndose en verdad. La palabra es la creencia expresada, por eso te digo, si pasas 5 minutos con alguien cuando esté relajado y sin querer impresionar, podrás saber exactamente qué tipo de vida tiene, solo escuchando sus creencias. Porque las creencias no fallan. Recuerda que nunca fallan los principios, fallan las personas. Esto no es ciencia ficción, son principios reales que funcionan y que están demostrados científica, espiritual y metafísicamente, en todos los sentidos, incluso a través de la física cuántica. Por ejemplo, en arameo se usaba mucho la palabra abracadabra, que proviene de esa lengua y significa que se haga según he dicho. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, Thomas Alva Edison, uno de los grandes genios de la humanidad, quien ostenta más patentes que cualquier otra persona en la historia, anunciaba sus inventos antes de crearlos. En la Biblia, en Romanos, también se dice: nombra lo que no es como si fuera, y eso lo están diciendo todo el tiempo en las escrituras sagradas, en la ciencia, y las grandes personalidades de la humanidad. Lo que debemos entender, y parte de la razón por la que quiero que pienses de esta manera, es que entre todos podemos cambiar el paradigma de la humanidad. Es importante que todos elevemos nuestro nivel de conciencia. Como te dije, Thomas Alva Edison también pensaba así. Pero si alguien está todo el día en distracciones, siendo un sabelotodo sin resultados, opinará lo contrario.
Pues ya sabes a quién creer, yo prefiero creer en la profesora de Harvard, en el farmacéutico francés, en Bernard de Espagnat, quien ganó el premio Templeton, o en Thomas Alva Edison. Prefiero creer en esas personas, no en quienes siguen perdiendo el tiempo en distracciones que no te enseñan nada. Nos movemos en diferentes dimensiones, y la quinta dimensión es la mente supraconsciente, donde se encuentra toda la energía del universo dispersa. O dicho de otra manera, es como todas las posibilidades infinitas que podemos materializar, manifestar y percibir a través de los sentidos. Cuando un pensamiento se enfoca en una de esas ideas infinitas y se fija en el subconsciente, es lo que llamamos una creencia. Esta idea fijada, en términos científicos, se conoce como el colapso de onda. Esto ya se ha hablado en física cuántica, así que también es algo científico para aquellas mentes más racionales. El colapso de onda es lo que ocurre, por ejemplo, cuando Jesús de Nazaret dice en la Biblia, «Pedid y se os dará». En la traducción, la palabra pedir la entendemos como pedir un favor, como dame esto o aquello. Pero en realidad, al traducir del arameo, la palabra pedir es más bien reclamar, es decir, reclamar lo que ya te pertenece. Es más como una imposición, como decir dame esto que es mío, me pertenece. La mayoría de las personas no se ha dado cuenta de esto. Así que es importante que entiendas que no vas a poder obtener una realidad que no reclames con todo tu ser, que no digas esto es mío y voy por ello, me pertenece y voy a hacer que las cosas sucedan. Muchos campeones olímpicos o personas que han tenido éxito en el mundo de los negocios, que se han convertido en multimillonarios o billonarios, todos ellos tenían una creencia muy firme. Una creencia que iba en contra de la creencia popular. Porque la creencia popular no te lleva a ser campeón olímpico, no te lleva a ser multimillonario, la creencia popular es ser mediocre, es ser promedio, es ser una oveja blanca. Te estoy motivando a que brilles y creas en tu propia luz. Sé que a muchas personas no les gustará esto y se sentirán incómodas, lo cual es una señal de que estamos tocando una profunda creencia. Si deseas salir de la negatividad, es fundamental que comiences a escuchar más este tipo de mensajes hasta que realmente los asimiles y tu creencia se forme. Tienes que dejar de escuchar lo contrario, porque si sigues rodeándote de amigos y familiares que piensan de manera distinta, que son negativos todo el tiempo y cuya única actividad es ver televisión, hablar de chismes sobre la vida de otros, enfermedades, pobreza, infidelidades y desamores, terminarás adoptando esas mismas creencias. Es mejor alejarse de esas conversaciones, no te involucres en ellas, busca otras más positivas. Cuando comiences a creer, comenzarás a ver los resultados. Así es como funciona, según tu fe, te es dado, dijo Jesús. Las creencias son tan poderosas que, por ejemplo, en un estudio realizado en la Universidad de Yale, se observó que pacientes con trastorno de personalidad múltiple cambiaban no solo su personalidad, sino también su sistema de creencias al cambiar de identidad. Esto te sorprenderá, pero está documentado. Cuando estos pacientes cambiaban de personalidad, incluso el color de sus ojos cambiaba, y en algunos casos, aparecían cicatrices físicas en su cuerpo. Porque la personalidad que adoptaban tenía alguna experiencia pasada que dejaba una cicatriz. Así de fuerte es el poder de las creencias. Estas enseñanzas no son para todos, porque no todos están listos para recibirlas. Si no estás preparado o preparada, simplemente ignora esto y sigue tu camino, pero si estás listo o lista para recibirlo, sumérgete en esta información, haz lo necesario para integrarla en tu vida. Debes sumergirte en el proceso. Cuando cambias tu fe, cuando cambias tu creencia, según tu fe, te es dado. Así es como se sale de la negatividad. Esperamos haberte inspirado. Queremos que empieces a creer, poco a poco, que realmente tienes el poder de cambiar tu vida. Haz tu camino, establece tus metas, define tus objetivos y no se los cuentes a nadie. Cuando Jesús sanaba a alguien, les decía, vete y no se lo cuentes a nadie. ¿Sabes por qué? Porque la nueva creencia que había implantado en esa persona representaba una realidad nueva, la persona ya sanada.
De manera similar, a esos pacientes con trastorno de personalidad múltiple de Yale, les pasaba lo mismo. Jesús sanaba con la fe de las personas que creían en él, pero luego les decían, no regreses a tu antigua personalidad, porque si lo haces, volverás a manifestar la enfermedad. Por eso les decían que no se lo contaran a nadie y que no volvieran con la gente de antes, porque la creencia de esas personas haría que la enfermedad se manifestara de nuevo. Y esto está documentado. Sabemos también que muchas personas han sanado de enfermedades incurables, simplemente al cambiar su entorno. Decían, si me voy a morir, lo haré en otro lugar, apartado de todo. Y, sorprendentemente, al pasar los meses y los años, no solo no murieron, sino que se encontraron completamente sanos, porque cambiaron su creencia. Cambiaron el entorno que los estaba manteniendo anclados a una realidad de enfermedad. Cuando comprendas que la creencia es más fuerte que cualquier cosa en el plano físico, comenzarás a prestar atención a cómo controlar tus pensamientos y cómo guiarlos. Es por eso que debes planificar. Cada vez que escribes lo que deseas en un planificador, estás dirigiendo tus pensamientos hacia lo que quieres. Tu única responsabilidad es fijar esa intención en tu creencia para que se manifieste. Es como meter agua en el congelador para que se solidifique. Eso es lo que sucede cuando fijamos un pensamiento en la conciencia y en el subconsciente. Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Esperamos haberte inspirado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido que eleve tu conciencia y transforme tu vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la frase que más te resonó? Tu experiencia puede inspirar a otros. Síguenos para no perderte los próximos episodios donde seguiremos explorando el poder de la mente y la energía. Nos vemos en el próximo video, y como siempre decimos, el que tenga oídos para oír, que oiga.